Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. En el corazón de un reino lejano y espléndido, la princesa Helena vivía en un palacio dorado, rodeada de jardines que florecían durante todo el año y fuentes que murmuraban melodías suaves. Su belleza era legendaria, atrayendo a visitantes de tierras distantes solo para vislumbrar su rostro, que se decía que podía eclipsar al sol en su esplendor. Sin embargo, una tarde fatídica, mientras paseaba por el bosque cercano al palacio, una tormenta inesperada estalló con furia. Un rayo cayó cerca, y la explosión resultante lanzó esquirlas de roca hacia Helena. Aunque sus sirvientes la llevaron rápidamente al palacio y llamaron a los mejores médicos del reino, las cicatrices en su rostro fueron imposibles de curar completamente. La transformación de la princesa sacudió a todo el reino. Aquellos que antes la adoraban encontraban ahora excusas para evitar su presencia. Los susurros y las miradas de lástima llenaban los corredores del palacio. Helena, una vez el centro de atención en todos los bailes y reuniones, ahora se encontraba a menudo sola, con solo su reflejo mutilado para hacerle compañía. Enfrentando esta nueva realidad, Helena comenzó a esconderse del mundo. Mandó a oscurecer las ventanas de sus aposentos y cubrió todos los espejos con pesadas cortinas de terciopelo. Sus días se volvieron grises y solitarios, y las noches interminables. Su corazón, una vez lleno de sueños y esperanzas, se fue enfriando poco a poco. El rey y la reina estaban desconsolados por el dolor de su hija. Consultaron a magos y curanderos, buscando algún encantamiento o pócima que pudiera restaurar la belleza de Helena, pero todos los intentos fueron en vano. Con cada fracaso, la esperanza de la princesa se desvanecía aún más, sumiéndola en una tristeza profunda. Sin embargo, a pesar de su retiro, había una persona en el palacio, un joven sirviente llamado Adrián, que no veía a la princesa con los mismos ojos que los demás. Desde lejos, había observado su dolor y había sentido una profunda compasión por la joven princesa. Adrián, quien había llegado al palacio en busca de trabajo desde un pueblo cercano, sabía lo que era ser juzgado injustamente. Un día, mientras realizaba sus tareas habituales, Adrián tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas. Con un corazón lleno de determinación, se dirigió hacia los aposentos de la princesa, dispuesto a ofrecerle no solo su servicio, sino también su amistad y comprensión. No sabía entonces que este simple acto de bondad sería el primero de muchos, y que juntos comenzarían a tejer un futuro diferente, lleno de nuevas esperanzas y sueños renovados. Los días en el palacio se sucedían lentos y monótonos para Helena. La princesa se había recluido en sus aposentos. Aquellos que una vez resonaron con risas y conversaciones animadas, ahora yacían sumidos en un silencio sepulcral. Las cortinas gruesas y oscuras colgaban de las ventanas, bloqueando la luz del sol y envolviendo la habitación en una penumbra constante. Helena pasaba horas mirando los lienzos que cubrían los espejos, cada uno un recordatorio del rostro que había perdido. Los retratos de su infancia y juventud adornaban las paredes, burlándose de ella con recuerdos de un pasado más feliz. A veces, en un arrebato de dolor y frustración, ordenaba retirarlos, solo para pedir más tarde, en un susurro tembloroso, que fueran devueltos a su lugar. La princesa había abandonado sus estudios y pasatiempos. Los libros y los instrumentos musicales acumulaban polvo en las esquinas. Su única compañía eran las sombras y los ecos de sus propios pasos. Incluso las visitas de sus padres se habían vuelto incómodas, llenas de silencios incómodos y miradas de compasión que Helena ya no podía soportar. En este ambiente de aislamiento y tristeza, Adrián comenzó a visitar a Helena. Al principio, sus encuentros eran breves, marcados por la formalidad y el respeto. Le llevaba comida y noticias del mundo exterior, intentando encontrar temas de conversación que pudieran interesar a la princesa y arrancarla de su letargo. Un día, Adrián trajo un libro de poesía de un poeta del sur del reino, cuyos versos hablaban de la belleza de la naturaleza y el espíritu humano. Al principio, Helena se mostró indiferente, pero Adrián, sin desanimarse, comenzó a leer en voz alta, llenando la habitación con palabras que hablaban de esperanza y resiliencia. Poco a poco, la curiosidad venció a la apatía de Helena. Empezó a hacer preguntas sobre los poemas, y luego sobre las noticias del reino y los lugares que Adrián había visitado. Sus conversaciones se fueron alargando, tejiendo un hilo de conexión entre ellos. Adrián se convirtió en un visitante regular, y con cada visita,
Elena parecía cobrar un poco más de vida. Empezaron a compartir comidas juntos. En ocasiones, Adrián traía frutas frescas o pasteles del mercado, y Elena comenzaba a esperarlo con una mezcla de anticipación y gratitud. Fue durante estos momentos compartidos que Elena se dio cuenta de que Adrián nunca la miraba con lástima. Sus ojos no esquivaban los suyos ni se desviaban hacia las cicatrices de su rostro. En su lugar, reflejaban una calidez y una sinceridad que hacía mucho tiempo que no veía en los ojos de nadie. Gracias a la persistencia y la compasión de Adrián, Elena empezó a sentir algo que había creído perdido para siempre, un atisbo de felicidad. Aunque el camino hacia la recuperación emocional aún era largo y plagado de incertidumbres, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, podría haber algo de belleza y luz esperándola más allá de las sombras de su retiro. A medida que los días se convertían en semanas, la amistad entre Elena y Adrián se fortalecía, tejida con hilos de confianza y empatía. Elena comenzó a esperar con ansias las visitas de Adrián, que se convirtieron en el punto brillante de sus días. La princesa, que antes se había sumido en el silencio, ahora hablaba con entusiasmo sobre libros, música y arte, descubriendo que aún tenía pasiones que compartir y explorar. Adrián, por su parte, se sentía cada vez más comprometido con el bienestar de Elena. Se dio cuenta de que su presencia no solo le brindaba a ella un respiro de la soledad, sino que también llenaba un vacío en su propia vida. En su compañía, encontraba un propósito y una alegría que nunca había conocido. Un día, mientras caminaban por los jardines del palacio, que Elena había evitado durante mucho tiempo, Adrián sugirió comenzar un proyecto juntos, revitalizar los jardines y plantar nuevas flores y árboles. Elena, intrigada por la idea de transformar un espacio que una vez fue fuente de tanta alegría para ella, aceptó con entusiasmo. Trabajando codo con codo, limpiaron las malas hierbas y prepararon la tierra para nuevas plantaciones. Adrián enseñó a Elena sobre diferentes tipos de plantas y su cuidado, mientras que Elena compartía con él las historias que había escuchado de sus ancestros sobre los jardines y sus secretos. Estos momentos al aire libre no solo revitalizaron el jardín, sino que también fortalecieron su conexión, haciéndola más profunda y significativa. Con el tiempo, el jardín comenzó a florecer bajo sus cuidados, llenándose de colores y fragancias. Era un reflejo del propio renacimiento de Elena, quien, con cada flor que brotaba, sentía como la oscuridad que una vez la consumió empezaba a disiparse. Adrián también introdujo a Elena a la música nuevamente, una pasión que había abandonado tras su accidente. Juntos descubrieron antiguas partituras en la biblioteca del palacio y pasaban horas tocando el piano y la flauta. La música llenaba los salones con melodías que hacía mucho no se escuchaban en el palacio. Un atardecer, mientras se encontraban sentados cerca de un nuevo lecho de flores de lirios, Adrián compartió con Elena su sueño de ver el mundo más allá del reino, de explorar nuevas tierras y culturas. Elena, escuchando sus palabras, se dio cuenta de que también deseaba ver más allá de las paredes del palacio. Por primera vez en mucho tiempo, pensó en el futuro no con temor, sino con esperanza y curiosidad. Este renacimiento de Elena y su creciente conexión con Adrián no pasaron desapercibidos. Los sirvientes y la corte comenzaron a notar un cambio en la atmósfera del palacio. La princesa, que una vez vagó por los corredores como un fantasma, ahora caminaba con la cabeza erguida, con una sonrisa que, aunque tímida al principio, se volvía más confiada con cada día que pasaba. La transformación de Elena era un testimonio del poder de la amistad verdadera y el amor desinteresado. Adrián había visto más allá de las cicatrices y había encontrado a la mujer valiente y apasionada que se escondía detrás de ellas. Juntos, habían creado un pequeño oasis de felicidad y paz en un mundo que había sido demasiado cruel. Y mientras el jardín florecía bajo su cuidado conjunto, su amistad se convertía en algo aún más profundo, un amor que comenzaba a echar raíces en el fértil suelo de sus corazones compartidos. Los días en el palacio adquirieron un brillo nuevo para Elena y Adrián, a medida que su amistad florecía en amor. A pesar de la cautela inicial de Elena, su corazón comenzó a abrirse a la posibilidad de amar y ser amada sin reservas. Adrián, con su paciencia y comprensión, había logrado traspasar las murallas que Elena había construido alrededor de su corazón. Una tarde, mientras caminaban por el renovado jardín, Adrián tomó las manos de Elena entre las suyas y con una mirada que reflejaba toda la sinceridad de sus sentimientos, le confesó su amor. «Elena», dijo suavemente, «en estos jardines,
entre estas flores que hemos cuidado juntos, he encontrado algo mucho más precioso y hermoso que cualquier tesoro. He encontrado mi corazón y te pertenece a ti, completamente. Helena, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón latiendo con fuerza, admitió que también había caído bajo el hechizo del amor. En ese momento mágico, con el sol poniéndose detrás de ellos y pintando el cielo de tonos de rosa y naranja, se abrazaron, sellando su amor entre susurros de esperanza y promesas. Sin embargo, sabían que su amor podría traer complicaciones. Helena era, después de todo, una princesa, y Adrián un simple sirviente. En la corte, un amor como el suyo podría ser visto no solo con desdén, sino como una amenaza a las normas y expectativas de la nobleza. Decidieron, entonces, mantener su amor en secreto, compartiendo sus momentos más dulces en el amparo de las sombras del jardín y los rincones olvidados del palacio. A medida que su relación se profundizaba, Adrián comenzó a enseñarle a Helena sobre el mundo más allá de los muros del palacio. Le mostraba mapas y le contaba historias de las tierras que había visitado antes de llegar al palacio. Helena, cuya visión del mundo había sido tan limitada, escuchaba fascinada, soñando con explorar estas tierras algún día. Una noche, mientras observaban las estrellas desde la azotea del palacio, Adrián propuso un plan audaz. Helena, ¿y si no tenemos que conformarnos con soñar? Podríamos dejar todo esto atrás y empezar de nuevo en algún lugar donde nadie conozca nuestras historias ni nuestras cicatrices. Podríamos ser simplemente Helena y Adrián, nada más y nada menos. La idea de huir y vivir una vida libre de los juicios y restricciones de la corte resonó profundamente en Helena. Durante semanas, discutieron su plan, considerando cada detalle con cuidado. Prepararon en secreto lo necesario para su partida, escondiendo sus suministros y planeando su ruta de escape. El amor que compartían les daba la fuerza para enfrentarse a los desafíos que sabían que vendrían. Noches de discusiones susurradas y planes hechos con mapas desplegados sobre sus rodillas se convirtieron en su nueva rutina. Cada día que pasaba, su resolución se fortalecía, alimentada por la promesa de un futuro donde podrían ser libres para amarse sin sombras ni secretos. La noche de la fuga llegó envuelta en un silencio extraño. Era como si el palacio mismo contuviera la respiración. Las torres, las columnas y los jardines, que habían sido testigos de la transformación de Helena, ahora observaban con solemnidad el inicio de algo nuevo. La luna estaba cubierta por una capa delgada de nubes, suficiente para ocultar su luz sin sumirlos en completa oscuridad. Era la noche perfecta. Helena vestía un abrigo largo de lino oscuro, sencillo pero cálido, con el cabello recogido y el rostro cubierto por una capucha. Había dejado sobre su almohada un pequeño broche, uno que su madre le había regalado cuando era niña. Era su forma silenciosa de decir adiós, de prometer que estaba bien y que esa decisión era suya. Adrián ya la esperaba en los establos traseros, donde habían escondido un par de caballos prestados, pequeños pero fuertes. En sus alforjas llevaban provisiones para algunos días, un puñado de monedas de oro que Helena había tomado en secreto y los mapas que tanto habían estudiado. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por la mezcla de emoción y ansiedad que los embargaba. Salieron del palacio a través de un pasaje olvidado, uno que Adrián había descubierto hacía meses, usado en tiempos antiguos como vía de escape por los criados en tiempos de guerra. El túnel olía a humedad y piedra vieja, pero fue su salvación. Cuando por fin emergieron al otro lado, se encontraron frente al bosque que rodeaba los límites del reino. Cabalgaron sin hablar durante las primeras horas. El sonido de los cascos en la tierra húmeda y el crujir de las ramas bajo el peso de los caballos eran los únicos testigos de su travesía. Cada cierto tiempo, Helena giraba la vista hacia atrás, como si pudiera ver el palacio entre los árboles. No sentía remordimiento, pero sí una tristeza suave, como si una parte de ella se quedara atrás, entre los muros que tanto la protegieron y tanto la hirieron. Pero la calma duró poco. Antes del amanecer, divisaron linternas moviéndose entre los árboles. Adrián no necesitó explicaciones. Los guardias lo seguían. Alguien, quizás por accidente, había notado su ausencia. O tal vez el corazón de la reina no pudo ignorar el silencio de la habitación vacía. La persecución comenzó con rapidez. Adrián azuzó a su caballo y tomó un desvío hacia un terreno más espeso, donde los árboles crecían tan juntos que apenas cabían entre ellos. Helena lo siguió sin dudar, confiando plenamente en él.
Sabía que si alguien podía llevarla a salvo, era Adrián. Durante horas se internaron por senderos ocultos, cruzaron ríos helados con el agua hasta las rodillas y descansaron solo lo suficiente para no caer rendidos. Los guardias, aunque bien entrenados, no conocían el terreno como Adrián, que lo había recorrido durante sus años de servicio. El momento más crítico llegó cuando los caballos, agotados, comenzaron a mostrar señales de fatiga. Estaban a solo unos kilómetros de una aldea abandonada que Adrián recordaba, un lugar que podía ofrecerles refugio temporal. Tomaron la decisión de continuar a pie, guiando a los animales lentamente por una antigua vereda cubierta de hojas secas. Finalmente, al llegar a la cabaña, la encontraron aún en pie, con el techo inclinado pero firme y las paredes cubiertas de musgo. Entraron con cuidado. Adrián cerró la puerta detrás de ellos y apoyó la espalda contra ella, respirando con dificultad. Elena, exhausta, se dejó caer sobre una alfombra de paja y estalló en una risa nerviosa, una mezcla de alivio y cansancio. Adrián la miró, y por primera vez en esa noche oscura, sonrió. Estaban a salvo. Por ahora. En esa pequeña cabaña, rodeados de silencio y lejos de todo lo que habían conocido, encontraron algo que nunca habían tenido en el palacio: libertad. No era una libertad lujosa ni fácil. Era dura, llena de incertidumbres, pero real. Esa noche durmieron juntos por primera vez, no como princesa y sirviente, sino como dos almas iguales que se habían elegido. Elena, en los brazos de Adrián, sintió que el miedo se disipaba, que las cicatrices de su rostro eran ahora insignificantes frente al amor que habían construido. Pero sabían que aquello no era el final de su viaje. Solo el comienzo. El mundo los esperaba, con todos sus peligros, con toda su belleza. Pasaron los días, las semanas y luego los meses. La cabaña perdida entre los árboles se convirtió en su primer hogar, un refugio que protegía no solo sus cuerpos cansados, sino también sus almas heridas. Allí, Elena y Adrián aprendieron a vivir con sencillez, cultivando la tierra, recolectando frutos silvestres y aprendiendo el ritmo de una vida que no conocía de coronas, protocolos ni apariencias. Elena, libre por primera vez de los muros del palacio y del juicio constante de los ojos ajenos, empezó a reencontrarse consigo misma. Cada amanecer que la sorprendía con las manos cubiertas de tierra, cada tarde en la que cocinaba con hierbas que ella misma había recogido, cada noche en la que Adrián le leía en voz baja bajo la luz de una vela, todo eso curaba las heridas que ni el mejor médico del reino había sabido tratar. A su lado, Adrián se transformó. Ya no era un sirviente, sino un hombre libre que vivía por y para el amor que compartía con Elena. En su mirada había fuerza, decisión y una ternura infinita. A veces, mientras recogía leña o preparaba una nueva estructura para ampliar la cabaña, se detenía solo para mirarla, maravillado de cómo alguien tan fuerte podía haber sido despreciado solo por cicatrices en la piel. Pero su felicidad no permaneció escondida para siempre. Un día, mientras cruzaban el mercado de un pequeño pueblo al sur, un anciano los reconoció. Había sido jardinero en el palacio, uno de los pocos que, aunque silencioso, siempre había mostrado respeto por Elena. Al verlos juntos y felices, no dijo palabra. Pero corrió a su aldea y comenzó a contar la historia, no de la princesa desfigurada, sino de la mujer valiente que había renunciado a todo por amor y del hombre que la había visto como nadie más la vio. La historia se expandió como fuego en la hierba seca. De pueblo en pueblo, la leyenda de Elena y Adrián se convirtió en símbolo. No como escándalo, sino como inspiración. Personas marcadas por la vida, heridas por la guerra, los prejuicios o la enfermedad, comenzaron a escribirles cartas, a buscarlos, a pedirles consejo. La pequeña cabaña ya no bastaba. Pronto, los mismos campesinos comenzaron a levantar viviendas cerca de ellos, pidiéndoles que los guiaran, que crearan un lugar donde nadie fuera juzgado por su rostro o por su linaje. Y así, sin pretenderlo, Elena y Adrián fundaron un nuevo reino. No uno de castillos y coronas, sino de justicia, compasión y verdad. Lo llamaron Valverde, en honor al bosque que les había dado refugio. Con el tiempo, se construyeron escuelas, plazas, mercados. Los niños crecieron aprendiendo a mirar con el corazón y no con los ojos. Nadie preguntaba por títulos, solo por acciones. Nadie exigía perfección, solo respeto. Elena, con el rostro marcado por cicatrices, fue coronada no por nobleza heredada, sino por amor ganado.
Se convirtió en una reina distinta, que caminaba entre su gente sin escoltas, que escuchaba más de lo que hablaba, que abrazaba a los que lloraban y reía con los que festejaban. Adrián, a su lado, nunca dejó de ser su compañero de vida. No se convirtió en rey por título, sino por derecho. El derecho de haberla amado cuando nadie más lo hizo, de haber creído en ella cuando ni ella misma se reconocía. Años después, en una tarde dorada de primavera, Helena y Adrián paseaban por los campos de flores que rodeaban el nuevo reino. Sus cabellos estaban ya salpicados de canas, pero sus manos aún se buscaban como el primer día. Se detuvieron bajo un roble antiguo, el primero que plantaron juntos. Helena miró a Adrián con una sonrisa serena y dijo: «Si tuviera que elegir entre aquel palacio dorado y esta vida contigo, te volvería a elegir. Cada vez. En cada vida». Adrián la besó en la frente y respondió: «Y yo seguiría cruzando bosques por ti. Hasta el fin del mundo». El viento acarició sus rostros y las flores se mecieron suavemente a su alrededor, como celebrando una historia de amor que había vencido al rechazo, al miedo y al tiempo. Y así, en ese rincón de mundo que ellos mismos habían creado, vivieron el resto de sus días en paz, en amor y en libertad. Un final feliz. Porque se lo merecían. Porque el amor, cuando es verdadero, no conoce límites. Ni rostros. Ni reglas. Solo verdad. Y eternidad.